Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos, nos convocamos para escuchar, aprender, informarnos, educarnos y conocer más del mundo, de la sociedad, de la familia, de la iglesia, todo desde una perspectiva católica. Hoy en Perspectiva Católica estaremos hablando del periodismo y la verdad. ¿Por qué uno necesita el otro? ¿Por qué el otro es importante para el uno? ¿Y cómo todo esto nos afecta a nosotros? Y para esto quiero darle la bienvenida desde Zaragoza, España, desde el otro lado del Atlántico, a nuestro invitado, al periodista Gustavo Villarrubia. Gustavo, muy buenas tardes para ti, buenas tardes para nosotros, buenas noches, buenos días en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento que nos esté acompañando. Gracias, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Omar, y gracias por la invitación y buenas a todos los televidentes de Perspectiva Católica, donde vamos a compartir hoy un tema muy interesante como es el tema que vas a exponer hoy día, el tema de la verdad. Así es, un tema sumamente interesante, sumamente actual, pero Gustavo, también algo que ha sido parte pues, de nosotros mismos, de la sociedad, y algo que a mí, Gustavo, y de entrada, ¿no? Te comparto. Los últimos un par de días he estado reflexionando y pensando un poco acerca de esto y lo quiero compartir contigo y quiero escuchar tu opinión. La importancia de la verdad como base de una sociedad. ¿Qué tan importante es esto para la sociedad en general, la verdad como tal, como lo que representa y lo que es, Gustavo? Bueno, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Porque si no hay verdad, no hay nada, en realidad. Imagínate que un mundo que viviera en base a la mentira, en base al engaño. O sea, a tal punto es así, la verdad es tan importante que yo siempre recuerdo una historia que me contó una vez un sacerdote. Él era teólogo y explicaba muy bien a Santo Tomás de Aquino. Y él me explicó una cosa que se me quedó grabada. Y te estoy hablando, Omar, esto ha pasado prácticamente hace más de 20 años, pero se me quedó grabada a fuego y tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar. Y él me decía lo siguiente, que para explicarme cómo Dios infundía en las almas, a todas las almas, porque la pregunta que yo le había hecho era, ¿qué pasaba con una persona que nacía fuera de la Iglesia Católica y nunca tenía la oportunidad de ver, de conocer la Iglesia Católica? ¿Cómo esa persona se salvaba? Estábamos hablando, imagínate, de este tema teológico, ¿no? Uh-huh. Y él me dice una cosa muy interesante, me dice, mira, Santo Tomás de Aquino explica una cosa, que él dice lo siguiente, que cuando en el alma, cuando se está formando la vida, Dios ya infunde a esa alma, ¿no? una sabiduría para que esta persona pueda nacer y de ahí conocer a Dios. Y él me decía, un niño pequeño, cuando va creciendo, tiene 2, 3, 4 años, hasta que él realmente tiene un uso real de la razón, hay cosas que son muy difíciles de explicarle. Y una de las cosas que es difícil de explicar es decirle al niño que no se puede mentir, que siempre hay que decir la verdad. Y él me decía una cosa que Santo Tomás de Aquino decía, que el niño, la primera vez que miente, su mamá, su papá, inmediatamente nos damos cuenta. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque el niño, en su ser, toma ciertas actitudes que nadie le ha explicado que mentir es malo, porque es muy difícil. Es un concepto filosófico. Mentir, ¿qué es mentir? Es no decir la verdad. ¿Y qué es la verdad? A un niño pequeño, ¿cómo se lo explicas, no? Uh-huh. Pero él decía lo siguiente, que Santo Tomás decía que ese niño que tiene esa ciencia infusa, puesta por Dios, para poder conocerlo, en caso que naciera en otro sitio, ¿no? Él mismo muestra una reacción corporal que los papás nos damos cuenta. Y el niño se esconde, se asusta, dice la cosa, pero medio arrepentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente
Imagínate, eso para mí me quedó marcado, porque, y ahí voy a la pregunta tuya, ¿no? ¿Cuál importante es la verdad? Es una importancia vital, sobre todo a nosotros los seres humanos que vamos a vivir en sociedad. Ujú. Y para vivir en sociedad tú necesitas confiar en los otros y que los otros confíen en ti. Y justamente, si uno no va con la verdad, claramente nadie puede confiar en ti, que es una de las cosas que está pasando en nuestra sociedad en el día de hoy. No, exactamente. Y como bien lo mencionas, Gustavo, es parte fundacional, parte que no solo implica el hecho de, bueno, voy a ser honesto, pero Gustavo, las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Es como, obviamente, pensamos la deshonestidad. Bueno, si tú eres deshonesto, pues lo primero que va a pasar es que no van a confiar en ti. Y todas esas consecuencias que dan precisamente pues esta actitud. Entonces, Gustavo, partiendo desde esta premisa, ¿no? Que la verdad como parte fundacional, como parte esencial de una sociedad, no solo implica el simplemente hecho de la honestidad, pero que va construyendo y va creando, ¿no? Exactamente, sí. Es como, yo creo que justamente es como la fundación de la vida en sociedad, de la vida en común. O sea, es como los cimientos, por así decirlo, ¿no? Y si uno va, por ejemplo, a lo que es mi profesión, al periodismo, justamente, o sea, el daño que se puede hacer desde mi profesión, si uno no cumple con eso de la verdad, si uno a la hora de informar toma una actitud que no es la correcta, puede hacer muchísimo daño a una persona, a una sociedad, a un país, en definitiva al mundo entero, ¿no? Y ahora déjame te pregunto, y qué bueno que tocas el tema para ir entrando en este tema tan maravilloso, y estoy seguro que nos va a faltar más de un programa, periodismo y verdad. Partiendo desde esta premisa, ¿no? Desde el periodismo, ¿qué es la función esencial y primaria de un periodista? ¿Por qué estudian esta profesión, esta vocación? ¿Cuál debería de ser o es la función primaria de aquellos que se dedican al periodismo en cualquiera de sus formas hoy en día? Bueno, justamente la función primaria del periodismo es la información, la comunicación, y es la posibilidad de dar noticias, de dar información al resto de las personas que no tienen la posibilidad de conocerlas, ya sea por distancia, ya sea porque no se encuentran en el lugar donde está pasando los hechos. Y eso es la función principal de los medios de comunicación y de los periodistas. Nosotros tenemos, cuando vamos a contar una historia, ¿y por qué contamos historias? Contamos historias justamente para aquellas personas que no están en el lugar de los hechos donde estos ocurren. Entonces, para eso, nosotros tenemos que, con veracidad, y primero nosotros recopilando la información veraz, transmitir esa información lo más pura que sea. O sea, justamente la misión del periodismo, la misión del periodista, de los medios de comunicación, es transmitir esa información de la manera más pura, sin añadidos. Y Ahora, eso es lo que... Dime. sí, ahora es que me recuerdas a algo muy importante. Dices tú, la función del periodista es transmitir la información de la manera más pura. Me viene a la mente el antiguo decálogo de medicina en la antigua Grecia, en donde uno de los puntos decía que para el médico, para que hubiera una sanación, se incluía el estado moral del médico. Es decir, que el médico tuviera una vida buena, era parte de la sanación. Era como en la antigua Grecia se veía la medicina. Te hago esta referencia, Gustavo, porque ¿qué tanto influye en el periodista su propia formación, su propio entendimiento de la realidad y, por qué no, a veces su propia interpretación de esta? Bueno, influye muchísimo, claramente que influye muchísimo. Evidentemente que nosotros somos seres humanos, no somos máquinas, y evidentemente ante un mismo hecho, varios periodistas vamos a entender ciertas cosas diferentes, pero eso no quita de que la información que se va a dar de ese hecho
sea veraz. Hay maneras de transmitir la información, ¿no? Pero lo que se enseña en las escuelas de periodismo es que la información tú no la tienes que dar de la manera más real posible. Evidentemente que frente a los hechos, como te estoy diciendo, frente a un hecho, 10 periodistas la vamos a contar de manera diferente, la noticia. La información principal, la información principal tiene que ser la misma, no puede variar. Cuando varía la información es porque estamos poniendo de nuestra propia cosecha en algo que no se debería. O sea, a los periodistas se nos enseñan a relatar hechos y a contar estos hechos. Evidentemente que cada uno tiene una manera de redactar, de comunicarse, de contar la noticia, pero la noticia no puede variar. Y eso es lo que hoy día ha hecho de que muchísimos medios de comunicación, ante una noticia, tú vas a ver, por ejemplo, si uno hace este ejercicio, por ejemplo, no sé, han habido las elecciones supuestamente en España, ¿no? Ayer fueron las elecciones, digamos, y uno va al día siguiente y compra los periódicos, la noticia va a estar en portada de todos los periódicos. Y tú vas a ir comparando y la misma noticia tiene muchos matices. Y ahí es cuando nos ponemos a jugar con la verdad. Entonces, y eso es un fenómeno, es algo que está pasando hoy día. O sea, siempre ha pasado, pero yo creo que hoy día estamos bombardeados por una forma de comunicación, de hacer periodismo, la globalización ha hecho que hoy día tengamos informaciones que son contrapuestas de un mismo hecho. Y eso es realmente de estudio. Y que realmente nos lleva, Gustavo, a cuestionarnos, ¿no? ¿Estamos viendo la verdad del periodismo o la verdad del que hace el periodismo, ¿no? Entramos como en esta dicotomía de que, bueno, ¿qué verdad se me está presentando? Gustavo, ¿a qué atribuyes esto? ¿Es a la proliferación de medios de comunicación, a la rapidez con los comunicamos? Mira, los medios de comunicación han experimentado en los últimos, supongo, no sé, 15 años, una revolución extraordinaria a la sombra de las nuevas tecnologías, ¿no? La globalización y el acceso a Internet abierto ha dado posibilidades, ¿no? Que antes ni siquiera se pensaba a todo el mundo, a toda la humanidad. Y los medios de comunicación que hasta hace, vamos a decir, 15 años, 10 años, ya iba disminuyendo, ellos eran los que tenían la sartén por el mando. Los grandes medios de comunicación eran los que daban las noticias, ¿no? Pero hoy día, con un smartphone, tú tienes primero una cámara de alta calidad, por lo tanto ya puedes hacer videos. Después tienes acceso a Internet. Y con esos dos elementos, tú puedes hacer un video tan real como lo puede hacer CNN, la BBC, Fox News, cualquier cadena internacional. Entonces, ¿qué pasa? No sé, por ejemplo, Omar, no sé si tú sabes y si nuestro público sabe que la producción audiovisual la generan hoy día principalmente aficionados. Solo para hablar de YouTube. En YouTube más de 60 horas de videos cada minuto. Eso quiere decir que en una hora hay una hora de video cada segundo. Eso es una barbaridad de información. Y eso se hace, ya te digo, por aficionados. Hoy día los medios de comunicación van detrás de la cantidad de gente que está subiendo a las redes sociales. Te hablé de YouTube, 60 horas de video cada minuto, pero Instagram, TikTok, vía WhatsApp, tenemos tanta información que es muy difícil de procesarla. Y dentro de esa información ya hay grupos creados
hay empresas creadas para crear falsa información, para darnos información falsa que lo que hace es justamente perturbar a la sociedad. Y volvemos al punto principal que tú me decías, cuán importante es la verdad. O sea, lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo hoy día, que como se falsifica mucho la verdad, como se manipula mucho la verdad, tenemos sociedades que están en un tremendo caos, y para qué decir, o sea, totalmente alejadas del fin último, de Dios, de las buenas costumbres. Y que como bien lo mencionas, ¿no, Gustavo? Desafortunadamente, pues cada uno trata de llevar agua de su pozo. Desafortunadamente, cada uno pues va a compartir desde su esquina, lo menciona, ¿no? Las grandes cadenas televisoras en el mundo entero y también a nivel local, a nivel nacional, a nivel estatal. Es decir, tú como reportero tuviste la oportunidad, por ejemplo, ¿no?, de ser corresponsal de guerra en Afganistán. Y bueno, llegaste al conflicto y obviamente no hay una cierta, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se consumió y se presentaban las noticias para la perspectiva norteamericana de Estados Unidos. Pero supongo que ¿cuál fue para ti uno de los retos más grandes? Por ejemplo, ¿no?, ser corresponsal de guerra, un conflicto bélico en donde, bueno, tristemente habrá muertos, habrá tragedia, habrá muchas cosas que reportar. ¿Cómo balanceas este acto de decir, bueno, pues hay una verdad que supera mi verdad o que supera mi punto de vista? Mira, justamente qué bueno que toques ese punto, Omar, porque efectivamente yo he sido corresponsal de guerra en varios conflictos, aparte de Afganistán. Y yo viví en India 6 años. En India tuve la posibilidad, yo trabajé para varios medios en India, porque yo estaba inscrito en el Club de Corresponsales de Nueva Delhi, por lo tanto hice corresponsalía para los medios casi más importantes, tanto de Europa como del mundo, porque fui corresponsal de CNN español, fui corresponsal de TG2 Italia, fui corresponsal de TV5 francesa, fui corresponsal de Globo en Brasil. Para varios medios hice corresponsalía. Y una de las cosas que a mí digamos, como periodista me chocaba muchas veces, que yo veía colegas que no salían del hotel y todas sus notas, toda su información que entregaban al medio, la entregaban de lo que ellos iban rescatando de internet o de lo que desde la sala de corresponsales de su medio le enviaban vía fax. En aquel tiempo no existía el WhatsApp y tal. Entonces le enviaban vía fax las noticias importantes. Y al final tú veías colegas que estaban en Kabul, que eran los grandes corresponsales de guerra, que sus notas las hacían todas desde dentro del hotel. Y con la información que le llegaba vía fax ahí a su habitación de hotel. Solo que salían de la habitación a la calle para hacer el directo y para contar un poco la noticia, ¿no? Eso a mí siempre me chocó mucho. Y curiosamente me pasó muchas veces que algunos medios, cuando me llamaban y me pedían, no sé, por ejemplo, me decían, oye, mira, queremos estar contigo este fin de semana en un programa especial en el cual vamos a tratar el tema de la guerra. Entonces yo les decía, claro, sí, ningún problema, o sea, yo puedo participar de este programa, pero ellos muchas veces, hasta ahí llegaba, digamos, mis ganas de participar, cuando ellos te decían, bueno, te vamos a enviar una pauta y el tema, y no era una pauta, era como la información que íbamos a tener que nosotros ir dando para la conducción de este programa, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Yo no sé qué me vas a preguntar tú, esto es una de verdad, una entrevista en la cual yo voy a responder a medida que tú me vayas haciendo las preguntas. Aquí tú no me pauteaste nada, no me mandaste, oye, tienes que decir esto, no tienes que decir aquello, ¿entiendes? Entonces, esto es una prueba de la verdad, de lo que es la verdad. No aquello que yo veía y muchas veces se lo cuestionaba, le decía, oye, ¿cómo tú estás haciendo
un directo, y eso está pasando hoy día, ¿eh? Eso no es que te estoy hablando, esto fue en el 2001, en la guerra de Afganistán, pero ahora lo que está en Gaza y lo que está pasando en ¿cómo se llama?, en Ucrania, muchas veces muchos medios, la información que te están entregando es una información que viene redactada desde una oficina, desde donde el medio tiene su base, que ya puede ser Londres, ya puede ser, no sé, Nueva York, ya puede ser Madrid. Entonces todavía eso sigue funcionando. A ver, evidentemente que eso no quiere decir que sea mentira la información, ¿no? No quiere decir Sí, claro, eso. pero Gustavo, y algo que creo que es bueno aquí aclarar, y qué bueno que lo estás tocando, ciertamente, porque entonces ya no se vuelve periodismo, no es más bien una opinión, ¿no? Entonces ya es un punto de vista y que Gustavo puede llevar ya implícito un mensaje que se puede transmitir, un mensaje que se puede dar, un mensaje que lleva precisamente, ¿no?, una intencionalidad, ¿no? Claramente, claramente, exactamente. Por eso te iba a decir, yo te decía, o sea, no, eso no quiere decir que esto implique que toda la noticia que va a dar esta persona es mentira, pero lógicamente aquí estamos, muchas veces los medios trabajan con una intención, que es una de las cosas que tú apuntabas antes. Y sí, efectivamente, muchos medios, a ver, los grandes medios hoy día, infelizmente, son o de empresarios o políticos. El empresario, ¿cuál es el fin del empresario? El fin del empresario es ganar dinero. Por lo tanto, yo lo que voy a realizar, lo que voy a hacer es todo lo que sea posible para que esto me produzca dinero. Y el político lo que va a hacer, lo que quiere, cuando es dueño de un medio de comunicación, es el poder. Por lo tanto, toda la información que yo vaya a entregar, toda la información que yo voy a dar, todo lo que me interesa comentar en mi canal es justamente guiado hacia ciertas tendencias, hacia ciertas ideas, para yo seguir teniendo el poder que tengo, ¿no? Entonces, ahí volvemos. Hoy día a los medios les salió una gran competencia, que es esto, el smartphone, les salió una gran competencia, ¿no? Pero claro, esa competencia lógicamente no tiene la formación periodística, aunque en muchísimas ocasiones, y yo te puedo ser testigo de eso, están dando, personas aficionadas, están dando grandes lecciones de periodismo. Y justamente porque ellos sí están mostrando la verdad de los hechos. Y que exactamente, ¿no? Que es uno de estos grandes retos, que por un lado tenemos la maquinaria, si lo queremos ver desde esta manera, ¿no? La maquinaria del periodismo, de los medios de comunicación, de los responsables, de informarnos. Y Gustavo, algo que no podemos dejar pasar de lado es que por medio de la información también va de la mano la formación, ¿no? La importancia que tiene reconocer que, como bien lo dices, que una noticia en un tono dramático tiene un efecto que termina forjando y formando la mente de los que lo reciben, ¿no? Exactamente. Bueno, esa explicación que acabas de dar es un poco el término que se empezó a acuñar en el año 2016, que es el término de la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Justamente es una verdad maquillada o una semiverdad maquillada que tiene todos los elementos de la verdad, pero que está hecha justamente para producir o incentivar algo o llevar a alguien a pensar de tal manera, ¿no? Entonces, este término que recibió como grandes premios, esta nueva palabra, por esa creación que parece hecha en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio de comunicación, en un laboratorio que tenía intención de, en este mundo globalizado donde el periodismo empezó a perder fuerza, ciertas personas dijeron, hey, aprovechemos esto. Y fueron muy listos. Entonces crearon este sistema de la posverdad, en la cual una noticia yo la voy a maquillar de tal manera en que tú
opinión pública digas, oh, qué increíble, esto es así, y no es tan así. Entonces, justamente, y ahí entra ese, si bien, por un lado, cuando a los medios de comunicación les surge esta gran competencia, ¿no? Y que hace que los medios de comunicación empiecen a reflexionar, es decir, uy, estamos perdiendo poder. Podría ser, ellos podrían haber cogido la bandera de la verdad y haber dicho, bueno, ahora que estamos perdiendo poder, la única manera de mantenernos aquí en pie es que nosotros seamos lo más estrictos posibles con nuestra información y que nuestra información sea de verdad, que la gente la venga a buscar porque sepa que aquí lo que nosotros contamos es así y no sin maquillajes, ¿no? Pero eso, no sé, si puede ser que hay algunos medios que efectivamente lo han tomado y lo están haciendo, ¿no? Pero son los menos. El resto y que se puso del lado de la posverdad. Exactamente, y que desafortunadamente, y me encanta que traes a colación este término tan actual, tan real y tan peligroso, ¿no? Esta nueva era, esta nueva época de la posverdad, en donde, bueno, la verdad es subjetiva, ¿no? La verdad, pues, nace de mi interpretación del mensaje que te quiero dar y de manipular tu reacción, ¿verdad? Porque en todo esto que mencionas, Gustavo, es que no solo es presentar y moldear el mensaje, sino es, tristemente, ¿no?, afectar y querer que el consumidor reaccione de cierta manera, ¿no? Exactamente, es justamente, y imagínate la misión que tenemos ahora, nosotros los comunicadores, tú, Omar, desde tu programa, la misión que tenemos de la gente que viene buscando en tu programa Perspectiva Católica. O sea, en este mundo tan caótico donde la información se ha llenado de mentiras, donde la información se ha llenado de dioses, por así decir, de falsos dioses, ¿cuán importante es en tu programa, Omar, esto de la perspectiva católica? Porque yo pienso que cómo podemos ayudar a la gente a desarrollar una conciencia más crítica del mensaje que reciben, ¿no? Y yo creo que para el público que nos escucha, para el público que ve tu programa, yo creo que la única manera de las personas formar una conciencia crítica es estar alimentada de la palabra de Dios, estar alimentada del mensaje que tenemos en los evangelios, del mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dio hace más de 2000 años. Porque Él lo dice, ¿no? Cuando le preguntan, ¿qué es la verdad, Señor? Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que por ahí, hoy día, nuestro mensaje debe ser, y nuestra enseñanza para poder ser críticos con tanta información, con tanto caos informático, es tener clarísimo algo, que es que existe la palabra de Dios, que ahí no nos vamos a equivocar. Si nosotros somos críticos desde ese punto, si nuestra formación cristiana es la única que nos va a ayudar hoy día a poder encajar y caminar en el camino correcto hacia la verdad. Exactamente, y que medios como EWTN y muchos otros, pues precisamente, ¿no?, parte de nuestra existencia es esta, permitir que la verdad de Jesucristo, que la verdad de la Iglesia, que la verdad del Evangelio se manifieste y que nos demos cuenta, que personas como tú, Gustavo, permean la sociedad en la búsqueda de un bien, en la búsqueda de transmitir nada más y solamente la verdad. Y con esto en mente vamos a tomar una pequeña pausa, pero recuerde, ¿tiene algún comentario o quiere escribirnos con algún tema que le gustaría que tocáramos? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias mil a todos los que ya le dieron like y siguen nuestra página de Facebook. Siga compartiendo nuestro material. Nos encuentra en Facebook como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, recuerde, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante.
Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy en Perspectiva Católica estamos hablando de periodismo y verdad con el periodista Gustavo Villarrubia desde Zaragoza, España. Un primer segmento, Gustavo, muy interesante, un caldo de cultivo tremendo. Creo que lo voy a volver a ver porque la verdad nos has dado unos puntos muy importantes, pero continuando en esta disertación, en esta tertulia, en este compartir, en este entre amigos, hablando del periodismo, de la verdad y todo esto, claramente hemos visto que hay facciones, Gustavo, ¿no? Que hay puntos de vista, que hay intereses también acerca de presentar ciertos aspectos de la verdad o ciertas interpretaciones de la verdad. Pero en todo esto me quedo pensando, y mientras estábamos en el corte lo pensaba, y pensando en personas como tú que tienen esa vocación y pensando en muchos jóvenes que a lo mejor están pensando entrar, que sienten ese llamado hacia el periodismo, hacia los medios de comunicación de diferente manera, escrita, prensa, televisión, radio, todos estos medios, ¿verdad? El internet, como bien lo decías, y hasta aquellos que lo hacen de manera amateur, ¿verdad? Que ahora mismo pues son la gran mayoría. Pero la importancia de reconocer también el respeto y el valor que tiene a aquel al que le estoy transmitiendo la noticia, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos importantes, porque si tú decides ser comunicador, lógicamente que el primer objetivo y el primer contrato que tú haces es con la honestidad. Y eso quiere decir que tú a la hora de comunicar no vas a diferenciar a quién le vas a comunicar. O sea, el comunicador, el periodista, cuando va a dar una información, tiene que dar la misma información, ya sea delante del presidente o delante de, no sé, del último ciudadano que uno pueda encontrar. O sea, la información tiene que ser la misma. Y ese compromiso se hace desde el inicio, cuando uno decide ser comunicador, decide ser periodista. Y eso va a hacer que justamente que estas desconfianzas que hoy día existen muchísimas en nuestro mundo, por lo que hablábamos antes, por esta famosa palabra acuñada en el año 2016 de la posverdad, en la cual las personas, cuando escuchan un discurso, ya lo escuchan medias reticentes. ¿Por qué? Porque ya hay una cierta desconfianza en los discursos públicos que incluso ni siquiera es por el contenido. O sea, ya la persona a la hora ya está predispuesta a escuchar a este me está mintiendo. A ver, ¿qué mentira me va a decir este? ¿Qué me va a decir este político que después no va a cumplir? ¿Qué me va a decir esta persona cuál es el interés que tiene detrás? Y eso es algo que está pasando, esa desconfianza que genera esa posverdad, es como una desconfianza de que todo discurso, toda conferencia tiene como una especie de mensaje oculto para la audiencia, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya voy predispuesto a escuchar, por así decir, solo con un oído, porque el otro está como, a ver, ¿qué van a decir? Y eso justamente ha sido creado por esta falsa información, por estas fake news que han proliferado en el mundo entero, con intenciones, ya sea para guiar hacia un cierto lado, guiar en política, en religión, bueno, en lo que es, en todas las cosas de la sociedad, ¿no? Y que tristemente, y en un instante quiero volver a ese punto tan importante que mencionas para ahondar un poco más acerca de este término de fake news. Pero antes de volver a eso, también quería preguntarte y quería saber tu punto de vista, Gustavo, porque precisamente los últimos años de manera particular hemos visto que el periodista pues ya no solo es aquel que da las noticias o que me informa, pero en muchos ámbitos, en muchos lugares, han tomado un estatus como se diría entre comillas, de rockstars, ¿no? De que son las estrellas a seguir y que también, así como decías, a muchos ya no les creemos, pero hay muchos que por el contrario, su palabra, como dice una famosa canción mexicana, su palabra es la ley, ¿no? Tal cual, Omar, qué bueno que me tocas este punto porque me pones frente a un escenario que a mí me pasó cuando empezó la guerra de Ucrania.
Apenas empezó la guerra de Ucrania, yo viajé, yo estaba trabajando para un medio en Chile, para un canal de noticias de Chile, y viajé a Ucrania, ¿no? Estuvimos varios días en Polonia hasta que conseguimos cruzar la frontera y entrar a Kiev y de ahí en dirección a la capital. Y una de las cosas que me llamó la atención, yo la última guerra que había estado cubriendo fue la de Irak, me parece que fue, la de Irak fue en el 2003, ahí había estado. Entonces habían pasado varios años en el cual yo no había estado en un conflicto de ese nivel. Y al llegar a Ucrania me he dado cuenta que infelizmente yo creo que eso es también culpa del medio, porque ellos tendrían que parar un poco eso. ¿Y a qué voy? A que los periodistas, muchos de ellos, no voy a decir todos porque sería faltar a la verdad, pero muchos periodistas van a estos conflictos hoy día, pero a show off, a mostrarse, no a contar lo que está pasando. Entonces, las notas llegan a dar vergüenza ajena, Omar, porque las notas él te está contando a la audiencia de su país lo que le pasó a él. Entonces, que si iba en un auto y se encontró con una barrera y tuvo que parar y lo apuntaron con un arma y se bajó y no pudo continuar y no había ninguna cafetería en el lugar y que pasaron mucha hambre y tuvieron que dormir ahí porque no había hotel y que hacía muchísimo frío. Y tú dices, pero ¿a qué has ido tú? ¿A qué has viajado? ¿Por qué tu medio te ha permitido viajar para contar tu vida? O sea, tú no has ido a ese país que está pasando un drama brutal y que los que realmente sufren son las personas que están ahí y que son locales, y tú llegas a contar tu vida. Yo no sé si tú has visto alguno de estos ejemplos que te digo, pero yo los he visto en la tele. Y los he visto más de una vez. Sí. Sí, exactamente, es una gran realidad y en donde, Gustavo, caemos tristemente en esta falsa idea actual con esta posverdad en la que vivimos, en donde, bueno, pues el periodista se vuelve un presentador de entretenimiento y en donde la verdadera noticia y la verdad, Gustavo, pues brillan por su ausencia, porque al final del día, tristemente, muchos de estos medios lo único que quieren es entretenerte. Exactamente. Y si tú vas a ver, y si tú vas a analizar, y además este fenómeno es curiosísimo, porque los periodistas se transforman en una especie de influencer de las redes sociales. Entonces, al final, tú dices, qué pena que el canal que tuvo más audiencia en las noticias fue aquel que el periodista pasó más drama en la guerra. Entonces se le perdió el casco, les dispararon, ojalá le hayan destrozado un cristal ahí cerca de ellos y justo el camarógrafo lo grabó. Entonces tú dices, qué pena, ¿en qué estamos transformándonos? Porque a mí me daría vergüenza, digamos, como periodista, ir a contar mi vida a un sitio donde el sufrimiento de las personas es tremendo. Si uno va a ver lo que está pasando en Ucrania, y bueno, y ya no digo Gaza, ¿no? Es brutal. O sea, hoy día, y justamente también por esa masificación de Internet y de los smartphones, tenemos acceso al sufrimiento en directo de las víctimas y hemos visto imágenes pero atroces, imágenes que de verdad que serían, ¿cómo nuestro mundo está permitiendo que esté pasando lo que está pasando? ¿Cómo es posible que Ucrania lleve 2 años en la cual ambos presidentes de los países que son en conflicto, como Rusia y Ucrania, viajen por el mundo
y estén un día aquí, aquí al lado, en Bruselas, en la Comunidad Europea, y el otro esté en China o en Corea, y su gente, que no tiene nada que ver, que no son los que organizaron esta guerra, estén pasando las peores atrocidades. A mí me pasó una cosa, Omar, que estando en Ucrania, decidí subirme a uno de esos trenes cuando empezaron a sacar la población. ¿Te acuerdas que en la primera parte de la guerra, como no se sabía qué iba a pasar, empezaron a llenar los trenes de mujeres, niños y ancianos, y a sacarlos del país? ¿Y para dónde los sacaban? Pues se subían a un tren y el tren empezaba a recibir directivas para decir, bueno, el tren de momento quédense dando vueltas hasta que le digamos hacia qué frontera los va a llevar. Nosotros subimos a un tren y estuvimos 3 días dentro del tren dando vueltas por Ucrania hasta que la información fue que los llevaran hasta una frontera cerca de Polonia, hasta cerca de tal ciudad, y ahí los iban a bajar, los iban a pasar a Polonia, porque en ese minuto Polonia era el país que estaba recibiendo a todos los ucranianos y claramente era muy difícil para el país, ¿no? Pero a mí me llamaron la atención 2 cosas, Omar, de esto, y que tiene relación con lo que el tema que estamos tratando, ¿no? El verdadero sufrimiento de esas personas en ese tren que iban unas 5.000 personas, en el tren que yo subí, y que eran, ya te digo, eran solas madres con sus niños y ancianos. O sea, estamos hablando de niños que sus padres se habían quedado en tierra porque eran alistados al frente, no podían salir del país y tenían que ir a luchar. O sea, esposas que su esposo se había quedado en el lugar para ir a combatir contra Rusia, nada más ni nada menos. Estamos hablando de un país como Ucrania, contra una de las grandes potencias mundiales. Por lo tanto, en tu cabeza no tiene ninguna posibilidad de salvarse, ¿no? Sí, sí. Abuelos que tenían a sus nietos o a sus hijos también alistados a esta guerra. O sea, imagínate todo eso dentro de un tren con 5.000 personas que están saliendo con lo opuesto y que no saben dónde los van a dejar. Ese drama brutal, lo que pasaba dentro del tren, solo lo vi en el canal nuestro porque decidimos entrar a ese tren, conseguimos las autorizaciones, que no eran fáciles, pero sí nos las dieron, y pudimos contar eso. Yo después busqué en varios medios a ver quién había contado estos dramas, porque a mí me parecía tan terrible eso, tan terrible entrevistar a estas personas que estaban pero destrozadas y que salían y no sabían cuándo iban a poder volver o qué iba a pasar con los familiares que dejaban en tierra, con sus casas, con su vida, ¿no? Y sin embargo, yo recuerdo que después de esos 3 días que hicimos varias notas y que yo me juntaba con algunos otros colegas y les contaba esto, y decía, oye, esto hay que darlo a conocer al mundo. Este es el verdadero drama de estas personas en este minuto. Pero no, la noticia, me decía gente de grandes medios, estoy hablando acá, no te estoy hablando de una cadena, de un pueblo perdido en España, te estoy hablando de medios internacionales muy conocidos, que te decía el periodista, además un periodista que ya, hombre, ha cubierto 40 guerras, o sea, es una eminencia en esto, lo que él dice va a misa. Y sin embargo esa persona estaba más preocupada de ir al frente donde estaban haciendo los bombardeos con un casco, un chaleco antibala, ahí en el medio diciendo, y bueno, están cayendo las bombas en este minuto. Y al final tú dices, si tú coges esa transmisión, si tú coges esa nota y la analizas, dime, ¿cuánta información te dio? No te dio ninguna información. O sea, tú lo único que estás viendo es este periodista famoso que está ahí con casco, chaleco antibala y que va a una bomba y cuanto más cerca cae la bomba, mientras no le caiga encima claramente, mejor.
Ujú. Y todo, y al día siguiente, lo peor, que el día siguiente es titular en todos los periódicos de su ciudad. ¿Entiendes? Pero sin embargo, lo otro que está pasando, que no es peligroso, porque yo no necesité meterme chaleco antibala ni casco, ese drama real de la guerra que mueva la opinión pública a decir, acabemos con esto ya. Esta gente no se merece lo que le está pasando. Eso no sale en los medios. Y tú dices, ¿qué está pasando? O sale con esta gente que tiene un smartphone y que se graba con su hijo porque le está mandando un mensaje a su familiar y eso se filtra y eso, wow, la gente, impresionante. Y tú dices, wow, qué increíble. ¿Y qué pasa con nosotros? Y ahí, curiosamente, Omar, ahí tú vas a ver todos esos medios llamando de las redacciones al periodista diciéndole, la encargada de corresponsales, oye, salió esto en Instagram, por favor, consíguete este testimonio. Uh-huh. Pero si tú eres el que tienes el poder, tú eres el que tiene los medios para buscar y para de verdad informar, ¿cómo es posible que vengas detrás del aficionado? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que eso esté pasando, ¿no? Y me recuerdas algo que comúnmente pasa, y precisamente aunado con esto que mencionas, Gustavo, ¿no? Que a veces precisamente, pues aquellos que están viviendo en carne propia alguna tragedia, pues la graban y la comparten, ¿verdad? En diferentes redes sociales, y es muy sorprendente, ¿no? Y hasta cierto punto un poco curioso y divertido, ¿verdad? Que los grandes medios de comunicación masivos internacionales pues siempre les dejan por ahí un mensaje, ¿no? Como diciendo, oye, ¿me permites usar tu video? Y mucha gente muy amablemente o a veces no tan amablemente les contesta, no, ven a hacer tu propia nota, no utilices mi contenido, haz tu trabajo, ¿no? Y que esto va de la mano, Gustavo, porque también quisiera tocar, nos quedan aproximadamente unos 7, 8 minutos, pero quisiera tocar también algo que a lo mejor muchos de nosotros no hemos considerado mientras estamos escuchándote darnos esta perspectiva tan honesta del periodismo, la verdad, la posverdad. Pero también, ¿cuál es la función? Porque también tenemos una función y una responsabilidad los consumidores, aquellos que nos sentamos frente al televisor o hoy en día, más que nunca, aquellos que pues tomamos el dispositivo móvil y consumimos horas y horas de contenido. ¿Tenemos alguna responsabilidad en todo esto también? Claramente, yo creo que evidentemente que la audiencia tiene una responsabilidad y bueno, y ahí habría que medir, digamos, quiénes tienen más culpa y quiénes menos, ¿no? Pero el tema es que, lógicamente, o sea, si yo, audiencia, voy a informarme de las noticias, va a depender muchísimo de lo que yo quiera, lo que yo quiero ver. Y por eso, hoy día, la audiencia va cambiando de canal y buscando la noticia que él quiere ver. Porque hay una cosa también muy verdadera en todo esto, Omar, que es el tema que muchos de los consumidores de noticias buscan la noticia que ellos quieren ver y que ya ellos han pensado que es así. Entonces, muchas veces pasa, me imagino que a ti te ha pasado y a los televidentes que nos están viendo les ha pasado, de que van a hablar con una persona sobre un tema y esta persona cree que tiene la verdad de ese tema y no hay quien lo cambie. Y muéstrele lo que lo muestre. O sea, tú le puedes mostrar con peras y manzanas que esto que él dice no es así por esto, y esa persona le va a dar la vuelta porque él está convencida de lo que él cree es así. Y te cita millones de noticias que vio o que leyó o que vio. Entonces, ¿qué pasa? Hay cierto público que infelizmente, yo creo que también culpa de la manipulación de los medios durante tantos años, ha creado un televidente que se acomoda a lo que él quiere contar. Por lo tanto, ya lo ha creado a su manera y la noticia se la da de esta manera y esta persona solo va a querer ver la noticia de esa manera.
Entonces, es muy difícil convencer a este televidente de que hay otros puntos de vista de la noticia y que no se quede solo con uno. Y por eso siempre mi consejo es al televidente, a las personas que les gusta ver la noticia, que les gusta estar informado, es no te informes solo de un medio, busca otros medios, busca, y no solo medios internacionales, busca medios locales, Sí. busca información que tú puedas contrastarla, ¿no? Para tú también hacer parte de esto, porque si no, hoy día, o sea, vas a ser un borrego, o sea, vas a seguir al rebaño para donde te quieran conducir. No permitas que pase eso. Infórmate, busca, ve el programa Perspectiva Católica de Omar, Sí, que ahí vas a tener información que no tiene, que es información que no está siendo pagada por un empresario, ni un político, ni nada, y que al contrario, es información que uno de buena gana se sienta a conversar con él. ¿Por qué? Porque sabe que es para un público que de verdad quiere informarse y quiere conocer auténticamente lo que está pasando en este mundo. Exactamente. Y por eso yo creo... Y que como lo mencionas, Gustavo, que es una gran realidad. Y bueno, aprovecho para recordarles que WTN sobrevive gracias a su apoyo, a sus donaciones, a sus aportes, a todo lo que ustedes hacen por nosotros para tener este espacio en donde venimos y compartimos. Y de nuevo, le damos oportunidad a gente como Gustavo que están ansiosos, y no solo ansiosos, que ya están haciendo su parte en su metro cuadrado, en su realidad, en su campo de trabajo, ahí donde Dios los ha puesto y donde Dios los haya amado, que ya están dando la buena lucha y que ahora nos damos cuenta de que, bueno, cada uno de nosotros en nuestra realidad y de nuestro momento nos toca luchar por la verdad, compartir la verdad, hablar a nombre de la verdad, porque seguimos aquel que, como Gustavo nos lo recordó, aquel que es el camino, la verdad y la vida, y por el cual seremos libres al conocerlo a él y al conocer la verdad. Gustavo, nos quedan 3 minutos, pero no me quiero ir sin también escuchar tu punto de vista y tu opinión de la importancia de la educación, de la importancia de las universidades, de los institutos, de la academia en cuanto a la formación de periodistas que se atrevan a compartir y a mostrar la verdad. Bueno, yo creo que eso es un punto esencial, Omar, y que en la cual nosotros debemos estar muy atentos a la hora, ya sea como padres, ya sea como alumnos, a la hora de escoger una universidad. No, y no solo hablo de periodismo, sino que en cualquier carrera, analizar y ver exactamente, porque infelizmente, así como en los medios de comunicación hoy día se han desviado muchos y cada uno tiene un interés, muchos económicos, otros políticos, infelizmente muchas universidades están tomando esas actitudes. Entonces, a la hora de formarse, yo les aconsejo hacer lo mismo que les dije hace 2 minutos atrás con el consumo de noticias. Busquemos, miremos, preguntemos, investiguemos cuál es la formación que se está dando, porque si yo voy a emplear 4 o 5 años de mi vida para salir formado, para poder hacer un trabajo que me gusta, ojalá sea en el lugar que realmente se dé la formación sin ninguno de esos tintes que he hablado, tintes empresariales o tintes con ideas políticas. No, la formación tiene que ser totalmente independiente. Y por último, Omar, también quería decirte, yo creo que como para terminar, porque que es muy importante, yo como católico me siento en la obligación de transmitir a las personas que ese análisis que yo les digo que tienen que hacer los consumidores de noticias, y vuelvo a lo que mencioné al principio, nosotros como católicos tenemos una gran ventaja, y esa gran ventaja es que en el Evangelio tenemos una formación impresionante para todo lo que vayamos a hacer, ya sea periodismo, ya sea medicina, ya sea... Uno va escuchando los evangelios diarios, y es realmente increíble lo que nuestro Señor ha dejado
para nosotros, los católicos, nos da los elementos necesarios para que nosotros podamos tener siempre una guía. Y ya puede venir la posverdad, ya puede venir los fake news, ya puede venir el mundo entero, que si uno se centra en aquello que nuestro Señor dejó en los evangelios, y esas pequeñas enseñanzas, y muchas con metáforas muy simples, porque así es la vida no es tan compleja. Con metáforas muy simples, nuestro Señor ya nos dejó el camino, nos dejó qué tenemos que hacer, cómo tenemos que analizar ciertas cosas. Y eso es lo que yo les aconsejo. En este mundo tan caótico, con tanta información que nos llega por todos lados y que nos confunde muchísimo, ¿dónde refugiarnos? Refugiarnos en el Evangelio. Coger el libro del Evangelio, el Evangelio diario, leerlo, tener comentarios, comentar con otras personas, si no se entiende, digamos. Asistir en la misa es muy bueno eso, porque en la misa, los que pueden asistir a misa diaria, se dan cuenta que siempre hay una pequeña reflexión que te va ayudando a quedarte en este mundo tan caótico, quedarte en un centro, quedarte, o sea, protegido de esta manera. Y así vamos a ir a tener los elementos y la conciencia necesaria para no desviarnos y no perdernos en este jaleo mundial. Pues con estas palabras y con este consejo de Gustavo nos vamos a despedir. ¿Quiere conectar con nosotros? Recuerde, estamos en perspectiva@ewtn.com. De nuevo, síganos, denle like, compartan nuestro contenido en Facebook en Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias a todos por su amable sintonía. Gracias a Gustavo por su compañía. Y recuerde, mientras tanto, de aquí hasta que nos veamos, Dios mediante, que todo lo que hagamos y que nuestra perspectiva siempre sea el amor.